Bien, entonces en estas semanas lo que hemos estado viendo es el... Perdón. Bien, lo que hemos estado viendo son las gráficas de una función cuadrática, que es la forma que siguen es una parábola, y tienen ciertos puntos clave que nos pueden ayudar a encontrar la orientación, la forma y la ubicación de la parábola, sin necesariamente hacer el gráfico con la tabla y hacer el cálculo de cada uno de los puntos de nuestra tabla y después trazar el gráfico, ¿bien? Sino que podemos encontrarlo a partir de otros puntos principales, como dice aquí, que se pueden calcular a partir de los coeficientes de la función. Bien, entonces me gustaría que la profe María Elena escoja a alguien para que nos lea un poquito de la siguiente actividad. Voy a escoger gente que esté con la cámara. Ya. Bien. Sí. ¿Es Justin Kesse? Ya. Justin Kessler, excelente. Justin, muy buen alumno, bien participador en clases. Justin, si puedes activar tu micrófono, por favor, y leer el párrafo de esta actividad de proceso que está marcado con el número 1. Sería esto de acá. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Ya que la parábola tiene cierta... Pero cállate. Ya que la parábola tiene ciertas características gráficas, es posible esbozar su gráfica a partir de algunos puntos principales que se pueden calcular a partir de los coeficientes de la función. Por ejemplo, para graficar fx igual a 2x elevado a 2 menos 8x más 6, podemos buscar los puntos de intersección con los ejes y el vértice. Súper, muchas gracias. Qué bonitos los sonidos que está haciendo tu gato. Yo más tarde les voy a mostrar algunos de los Mi míos. gato. Bien, entonces, ¿qué página es? Esta es la página 132, si la memoria no me falla, 131. Bien, para quienes tengan el libro en su casa, en sus manos. Bien. Entonces, como muy bien Justin ahí, la parábola, hemos encontrado que tiene algunos puntos que nos van a ayudar a esbozar su gráfica, que es justamente lo que les estaba diciendo yo hace unos minutos, sin necesidad de hacer todo el jaleo de pasar esto en forma tabular y después poner esos puntos en el gráfico. Aquí solamente tenemos que encontrar 3 o 4 puntos y con eso podemos completar la fórmula la forma de la parábola. Bien, entonces esos puntos están indicados acá. Van a ser 4 en general. Bien, el primero es en qué punto la función interseca el eje Y. Bien, entonces este es el punto en el que la función toca el eje Y, que ustedes pueden recordar es el eje vertical, que está acá. ¿Ok? Y entonces, esas instrucciones las va a leer otra persona que Justin va a decidir. Entonces, si tú puedes decir a alguien Justin, que nos ayude a leer las siguientes instrucciones, ya sea por nombre o por un número, y yo leo de aquí a la lista de participantes quién sería esa persona, por favor. ¿Leo, profe? Que escojas a alguien para que nos lea el siguiente punto. El 22. Número 22. Somos 22 personas, así que sería la persona al final de la lista. Valeria Lorca. Bien, Valeria Lorca, si puedes por favor leernos el ítem A, que está acá, por favor. Ya. ¿En qué punto la función intersecta el eje Y? Para calcular el punto de intersección con el eje Y, se reemplaza en la función el valor asociado de X. Súper, hasta ahí está bien en el momento, perdón. Muchas gracias. Entonces, como muy bien lee su compañera, dice que para encontrar el punto de intersección con el eje Y, que eso una función cuadrática siempre lo va a tener, se reemplaza en la función el valor asociado de X. Y aquí no explica mucho cuál es el valor asociado de X,
Pero, si ustedes se fijan, cualquier punto en el eje Y, ustedes no se han movido desde el origen hacia los lados, sino que solamente se movieron hacia arriba o hacia abajo. Y como la cantidad que le dice cuánto se tienen que ustedes mover hacia los lados es la cantidad de X, y en este caso no se movieron nada, esa cantidad tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, se reemplaza en mi función el valor de 0. Bien, entonces Valeria, ¿puedes desarrollar la operación matemática que está indicada acá? Después de que dice entonces, bla, bla, bla. ¿Me está preguntando? Sí, sí, o sea, si lo puedes leer y nos puedes Ah. explicar qué es lo que se tendría que hacer en este punto de acá. Ya. Entonces, f entre paréntesis 0 es igual a 2 por 0 elevado a 2 menos 8 por 0 más 6. Súper. ¿Cuánto es 0 elevado a 2? ¿Cuánto es 0 por 0? 0, 0, muy bien. ¿Y 2 por 0 va a ser? 2. ¿Estás segura de eso? Es 2 por 0, no 2 por 1. 0, no sé. 0. Sí, muy bien. Recuerda que cualquier número multiplicado por 0, el resultado va a ser 0. Bien. Entonces, el primer término que está acá, 2 por 0 al cuadrado, el resultado va a ser 0. Luego vamos a tener menos 8 por 0. Valeria, ¿cuánto crees que va a dar esa multiplicación? ¿0? 0 también, muy bien. Así que tenemos un término que va a valer 0, otro término que va a valer 0, y el tercero que va a valer 6. Entonces vamos a tener 0 más 6, por lo tanto el resultado ¿cuánto va a ser? 6. 6, muy bien. Luego el punto, entonces, como dice acá, va a ser 0, porque esa era la coordenada X, y la coordenada Y va a ser 6. Entonces vamos a ir a poner de inmediato ese punto en nuestra gráfica. Y ese es el procedimiento general para cuando ustedes les pidan encontrar cuál es el punto donde el gráfico de una función cuadrática intersecta al eje Y. Ustedes pueden, dependiendo del nivel de confianza que tengan en sus habilidades matemáticas, identificar inmediatamente el término libre como ese valor. Fíjense que en este caso coincide con este valor de 6 acá, y como les he dicho varias veces, siempre va a ser así porque cuando ustedes reemplacen 0, todos estos términos que tengan X van a desaparecer porque va a haber una multiplicación por 0, o bien, si es que prefieren hacerlo de esa manera, pueden hacer el reemplazo cada una de las veces. Entonces aquí vamos a poner intercepto con el eje Y. Voy a poner antes la función, perdón. F de... No. Intercepto. Lo voy a ocultar. Entonces el intercepto con el eje Y va a ser el punto 0,6. Y me va a aparecer ese punto verde acá, lo voy a hacer más grande en un momento. Ya. Muy bien, entonces ahí tenemos resuelto uno de nuestros puntos principales. Bien, para el siguiente punto, Valeria, me gustaría que tú escogieras a alguien que nos ayude leyendo y haciendo los calculitos. Bien. ¿Así al azar o nombra a alguien? Como tú prefieras, como tú prefieras. Francisca San Martín. Ya, excelente. Hola Francisca. ¿Puedes por favor leernos parte del enunciado del ítem B? Ya. ¿En qué punto la función interseca el eje X? Para calcular el o los puntos de la intersección con el eje X, se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación correspondiente. Súper, dejémoslo hasta ahí hasta el momento. Muchas gracias. Entonces, al igual que antes, aquí hay involucrado un 0, pero esta vez el 0 no va en la X, sino que tenemos que encontrar los valores de X que hacen que la función sea 0, porque, perdón, ahora queremos encontrar cuáles son los valores de la función sobre este eje, y al igual como en el eje Y los valores de X son 0 porque no nos movemos hacia los lados, en el eje X pasa al revés, los valores de Y son 0 porque no nos movemos hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Y entonces lo que hacemos es, como lo hemos hecho varias veces,
tomar la expresión de la función e igualarla a 0, que es lo que dice acá. Entonces, de la ecuación tanto, se obtienen las soluciones x1 y x2 que no sabemos cuántos son. Entonces, esa ecuación la podemos resolver con nuestra fórmula general. Bien, que la fórmula, recuerden que era, la voy a anotar acá rapidito, era menos b, aquí puedo poner más menos, no, pero voy a poner una con más y otro con menos, más raíz de b al cuadrado menos 4ac, partido en 2a, esto va a ser entonces mi x1, y mi otra función, o sea, mi otro valor va a ser x2, que esto va a ser con un signo menos. Bien, en este caso, Francisca, tú misma, ¿cuáles son los valores de A, de B y de C? A es 2, B es Muy bien. menos 8 y C es 6. 6. Entonces eso nos da los valores de las soluciones. Aquí la fórmula nos lo da automáticamente, pero me gustaría que ustedes nuevamente intentaran encontrarlos. Bien, esto se encuentra por medio de la fórmula. En este caso, esta ecuación también se puede factorizar. Bien, ustedes van a tener, acá lo voy a anotar, 2x al cuadrado, voy a ocultar nuevamente, menos 8x más 6 es igual a 0. Y eso ustedes lo pueden factorizar porque primero, como lo hemos dicho varias veces, esto se puede simplificar por 2. Todos estos números se pueden dividir por 2, así que pueden hacer x al cuadrado menos 4x, sí, más 3 es igual a 0. Y ahí ustedes pueden buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 4, y resulta que esos números son x menos 3 por x menos 1 es igual a 0. Bien, entonces recuerden que no necesariamente tienen que usar la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas. Si ustedes de todas maneras sienten más comodidad haciéndolas o resolviéndolas todas con la fórmula, sin duda que pueden hacerlo. Bien, como les he dicho muchas veces, solamente a través de la práctica y de hacer muchos de estos ejercicios ustedes pueden darse cuenta cuál es la manera más eficiente de resolver una ecuación cuadrática. Bien, entonces en este caso, dado que metimos todos los valores aquí en nuestra fórmula, y sin duda es algo que ustedes también pueden hacer eventualmente, pero les aconsejo que ustedes intenten ejercitar esto a mano, hacer el cálculo de estos valores. Van a encontrar que las soluciones son x1 igual 3 y x2 es igual a 1. Bien, entonces, Francisca, para terminar este punto, dado que esas son las soluciones, ¿cuáles son los puntos donde la función interseca el eje X? 3,0 y el otro es 1,0. Excelente, muy bien. Entonces, eso lo vamos a anotar también acá. Vamos a poner aquí una nota, intercepto con el eje X, que en este caso son 2, así que vamos a ver interceptos. Estos van a ser 2 puntos, uno va a ser 3,0 y el otro va a ser 1,0. No importa en el orden en el que lo pongan. Súper. Entonces, ahora debemos llegar al último punto. Y aquí dice, ¿en qué punto se encuentra el vértice de la función? Me gustaría que Francisca dijera a alguien para que lea este punto de acá. ¿Puedo hacer los números mejor? Sí, sin problema. El 10. Ya, entonces yo voy a contar 10 desde abajo de mí. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, por favor, manifiéstese para, por favor, leer el punto C. Si no está, vamos a continuar hacia abajo. Podríamos comenzar a asustar a la gente, ¿o no, profe María Elena?
Decirle que si no están atentos, llamamos su nombre y no están prestando atención, parten el semestre con un 1. Yo creo que, mire, en lenguaje, profesor, yo no sé, como de la doctrina del shock. Completamente de acuerdo. Pero sí, o sea, yo creo que es como un compromiso, si el tema no es estar conectado y hacer nada. Ujú. Entonces yo creo que podríamos hacer puntos por participación en clases, pues, profe, y lo hacemos una sumatoria. Yo llevo todo el registro del lenguaje. Si usted lo necesita, yo también lo puedo hacer ahora. Y vamos poniendo unos puntitos ahí. Ya sería una muy buena idea. Yo hasta el momento lo único que he considerado de eso es cuando hacemos las pruebas y les pregunto cómo van. Eso les puede jugar a favor en la evaluación con la prueba con nota, pero ya, sería muy buena idea. Después de clases conversemos una buena estrategia. No hay problema. Ya, gracias. Ya, vamos a continuar entonces para abajo. Gonzalo Rojas. Si por favor nos puedes leer el enunciado del ítem C, por favor, hasta donde termina el ¿Se paréntesis. Sí, se escucha bien, hasta acá. Ah, perfecto. ¿En qué punto se encuentra el vértice de la función fx es igual a ax2 más bx más c? El vértice se puede obtener a partir de sus coeficientes a, b y c, como el punto menos b partido 2a menos b elevado a 2 menos 4ac partido 4a. Súper, Los muchas gracias. coeficientes. Dejémoslo hasta ahí por mientras. Bien, entonces, tal como vimos en clase, el vértice de la función, que va a ser el punto máximo o el punto mínimo, dependiendo de cuál es la orientación de la función, o sea, hacia arriba o hacia abajo, independiente en realidad de esa orientación, el vértice lo vamos a encontrar con esta fórmula que sirve para todas las funciones cuadráticas. Bien, aunque esta fórmula que está acá es un poquito distinta a la que les mostré yo. Bien, si es que alguien se da cuenta cuál es la diferencia, cuál es la aparente diferencia, porque en realidad es lo mismo, que deje un comentario en el chat. Bien. Entonces, como ven acá, al igual que con las fórmulas de las soluciones, esto va a depender de los coeficientes A, B y C, como dice acá. Bien, y los coeficientes A, B y C ya los tenemos identificados acá. A vale 2, B vale menos 8 y C vale 6. Por lo tanto, ustedes podrían, en esta fórmula, reemplazar esos coeficientes A, B y C y encuentran ustedes las coordenadas del vértice. Bien, y ahora sí, esto no lo voy a hacer yo, les voy a dar unos 5 minutos para que los calculen. Recuerden que, por favor, tengan esto a mano para no andar cambiando de pestaña cada rato, que A vale 2, B vale menos 8 y C vale 6. Bien, entonces tengan eso en mente y calculen estos valores y luego los revisamos en un momentito. Voy a pausar la grabación acá para que